Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a continuar con la serie de Ezequiel 36:26 y hoy vamos a ver un otro texto que nos tiene que ayudar a comprender el contexto del Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo. Y vamos a entrar en el texto porque la reflexión de hoy es un poco extensa y creo que hay unas cuantas cosas que aprender. Los judíos, a quienes Jesús había expulsado del templo, estaban celosos de mantener una apariencia de santidad, pero descuidaron la santidad del corazón. Y esto creo que tiene que ser también una lección para nosotros, ¿verdad? Dice, los judíos, a quienes el mismo Jesús había expulsado del templo. ¿Por qué? Fijaos cuál es la causa. Y hagan el paralelo con lo que está pasando hoy. Puede haber parecido, ¿verdad? Dice, los judíos a quienes Jesús había expulsado del templo, ¿por qué causa? Estaban celosos de mantener una apariencia de santidad, pero descuidaron la santidad de aquí, de la mente, la auténtica santidad. Precisamente lo que Ezequiel 36:26 trata de explicarnos, ¿verdad? Os daré un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Cumplidores de la letra de la ley violaban constantemente su espíritu. ¿Es esto lo que nos puede pasar a nosotros? ¿Verdad? Que tratemos aparentemente de guardar la ley, pero que nos olvidemos del espíritu de la ley, ¿verdad? Su gran necesidad era el cambio que Cristo le había estado explicando a Nicodemo. Fijaos lo que dice, porque esta es la clave. Un nuevo nacimiento moral, y esto es el día de la expiación. Fijaos lo que está diciendo, ¿verdad? Dice, un nuevo nacimiento moral, una limpieza del pecado, Daniel 8:14, el templo será purificado, y una renovación de la santidad. Y el espíritu que pondrá al final del día de la expiación, su espíritu en nosotros. Esta es una renovación de la santidad. Su espíritu en nosotros, después de la limpieza del pecado. Que esto es lo que significa os daré un corazón nuevo. Es decir, esta obra del Espíritu Santo, que ya la vimos en todas las reflexiones hasta ahora, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo en nuestra mente, ¿verdad? Porque ¿de dónde surge el pecado? De elección, de pensamientos, de creencias, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver aquí toda la obra del día de la expiación, ¿verdad? Un nuevo nacimiento moral, un corazón nuevo, una limpieza del pecado y una renovación de la santidad, que es su espíritu en nosotros al final del día de la expiación, ¿verdad? Y fijaos, porque lo que fue condenación para el pueblo de Israel, probablemente puede ser para nosotros también. Fijaos, no había excusa para la ceguera de Israel. Israel de antaño, pero pensemos también en el Israel moderno, ¿verdad? No había excusa para la ceguera de Israel con respecto a la obra de regeneración. Y fijaos por qué dice esto, fijaos lo que dice. David había orado, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y fijaos el texto que utiliza precisamente y que le sirve de condenación a Israel, pero aquí surge una pregunta sumamente importante. ¿Puede ser que sea para nosotros también? Fijaos lo que dice. Mediante Ezequiel, la promesa había sido dada. Es una promesa, ¿verdad? Pero su incumplimiento trae también consecuencias. Fijaos, mediante Ezequiel la promesa había sido dada. Un corazón nuevo también os daré.
¿verdad? Dice, os daré. Es un condicional, ¿sí? Y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. También lo dice a futuro, ¿verdad? Es otro condicional. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ti y te haré andar en mis estatutos. Salmo 51:10, Ezequiel 36, versículos 26-27, que al inicio de estas reflexiones ya lo leímos, aquí de nuevo lo leímos, ¿verdad? Nicodemo ahora comenzó a comprender el significado de estas escrituras. Y no debemos de recordar que Nicodemo era un diligente de Israel, ¿verdad? Es curioso que él no había entendido este texto. Sin embargo, David sí, porque en su oración precisamente apela a ese texto, ¿verdad? Quiere decir que había entendido la obra de Dios, ¿verdad? Sin embargo, Nicodemo no. Y aquí cabe la pregunta, ¿y el Israel moderno lo habrá entendido? Nicodemo ahora comenzó a comprender el significado de estas escrituras. Vio que la obediencia exterior más rígida a la mera letra de la ley no podía dar derecho a ningún hombre a entrar en el reino de los cielos. Y esa es una trampa, ¿verdad?, en cual hemos caído la iglesia de la Odisea al inicio de su nacimiento, ¿verdad? Esta fue su trampa. Pero en 1888 se nos mandó un mensaje que nos tendría que haber corregido este pensamiento igual que a Nicodemo en este momento, ¿verdad? Sin embargo, desgraciadamente rechazamos aquel mensaje. Por eso seguimos sin entender la obra de Dios, ¿verdad? La obra que tiene que tener lugar en nosotros. Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. Cuando el Salvador le explicó el nuevo nacimiento, anhelaba tener este cambio en sí mismo. ¿Cómo podía lograrse? Jesús respondió a la pregunta tácita. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver si entendemos este asunto porque no es poca cosa, mis queridos hermanos. El símbolo de la serpiente levantada le mostró claramente la misión del Salvador a Nicodemo. Lo mandaba a futuro, pero también lo mandaba al pasado, porque era la obra que había hecho a Adán justo después de pecar. ¿Entendemos? Por lo tanto, debemos de comprender claramente que los mandaba a mirar a la serpiente, es decir, a Cristo, porque allí en Cristo tendríamos las respuestas y la solución a nuestro problema. Y esto mismo tiene que ocurrir hoy. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por el aguijón de las serpientes ardientes, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en lo alto en medio de la congregación. Todos los que quisieran mirar deberían vivir, dice. Pero ¿por qué utiliza la expresión deberían vivir? Eso es un condicionante, ¿verdad? ¿Por qué dice deberían vivir? ¿No? Podría haber dicho todos los que quisieran mirar vivirían. Pero dice deberían vivir. Es un condicionante. Por lo tanto, eso quiere decir que tenían que encontrar algo en esa serpiente. Respuestas para sus problemas, ¿verdad? La serpiente era un símbolo de Cristo. Por lo tanto, mirar a Cristo es de donde tienen que venir todas nuestras respuestas, ¿verdad? Así como la imagen hecha a semejanza de las serpientes destructoras fue levantada para su curación, así aquel hecho a semejanza de carne de pecado, Cristo, hombre, ¿verdad?, debía ser su redentor. Ya sea para sanar las heridas o para perdonar los pecados, no podían hacer nada por sí mismos más que mostrar su fe en el don de Dios
Y esta es la clave también para nosotros hoy. Porque dice, debían mirar y vivir. ¿Y por qué nos invita a mirar a Cristo? Y dice, mirando a Cristo viviremos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que teníamos que ver en Cristo, queridos hermanos? Aquellos que habían sido mordidos por las serpientes podrían haber exigido una explicación científica, ¿verdad? Por este símbolo. Pero no se dio ninguna explicación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque todo aquello era un símbolo y una lección no solamente para ellos, sino para este pueblo final, para esta generación final. Tendríamos que entender cosas de allí, de aquella lección, mis queridos hermanos. Fijaos lo que dice, negarse a mirar era perecer. Por lo tanto, quiere decir que aquí hay una lección sumamente importante, que no entendieron ellos y tampoco nosotros, ¿verdad? Pero no se dio ninguna explicación. Negarse a mirar era perecer. Nicodemo recibió la lección y la llevó consigo. Fijaos lo que dice. ¿Qué es lo que entendió Nicodemo y qué es lo que hizo? Para que podamos entender algo de aquí, ¿verdad? Dice, buscó las escrituras de una manera nueva, es decir, con una mente abierta, olvidándose de lo que creía saber, ¿verdad? Porque aquellos prejuicios nos impiden ver la auténtica realidad de Dios, que es lo que aquí tratamos de hacer una y otra vez. Sé que no es fácil entender todas esas cosas, no son fáciles. Sin el Espíritu de Cristo no hay forma, ¿verdad? Sin embargo, la respuesta está en la palabra, mirando a Cristo, su obra, entendiendo cómo, con qué poder, de qué manera Cristo venció y por qué y cómo nos salva, ¿verdad? De qué manera nos salva. ¿Entendemos? Fijaos lo que hizo Nicodemo. Buscó las escrituras de una manera nueva, no para discutir, ¿verdad? No para levantar debates, dice, sino para recibir vida para el alma. ¿Qué recibió? Vida para el alma, ¿cómo? A través del estudio de las escrituras. ¿Comprendemos? Este es el mecanismo, esta es la clave, mis queridos hermanos. Por eso os digo una y otra vez, estudiad la palabra. Estad seguros que lo que creéis es lo escrito está y no una verdad adulterada. Por eso vimos Ezequiel 36:26, toda esta pequeña serie, para que juntándolo todo logremos entender cómo Dios hará en nosotros ese corazón nuevo, ¿verdad? Sin el cual no podrá poner su espíritu. ¿Entendemos? Fijaos lo que hizo Nicodemo. Se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Estamos nosotros sometidos a la dirección del Espíritu Santo? Y estoy seguro que muchos de vosotros estáis a punto de decir sí. ¿Estáis seguros? Pensémoslo bien, queridos hermanos. Tengo que hacer de aquí tienen que surgir varias preguntas, ¿verdad? Si nosotros estamos sometidos y guiados por el Espíritu Santo, ¿por qué este pueblo, esta iglesia de la Odisea, que tiene una misión, es llevar un mensaje al mundo, está a punto de perecer? Está a punto de desaparecer. Es una iglesia más entre todas las demás y que no tiene claro cuál es su mensaje. ¿Qué mensaje tiene que dar al mundo? ¿El que todas las demás dan? ¿Ese es el mensaje? ¿Qué sentido tiene que Dios traiga una iglesia más entre las que ya había? Pensemos profundamente, mis queridos hermanos. Y si estamos bajo la guía del Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo el que nos conduce, ¿por qué nos van las cosas como van? ¿Comprendemos?
Son preguntas fundamentales que tienen que surgir de aquí. Y la clave en todo es estar sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Si esto no ocurre, estoy perdido. Vamos a ver si entendemos, ¿verdad?, realidades, mis queridos hermanos. Porque creemos cosas sin comprobar en las Escrituras. Y todo lo que estoy tratando de hacer es, queridos hermanos, evitar que nos llevemos una sorpresa ingrata, que no nos gusta, ¿verdad? Fijaos, la guerra contra la ley de Dios que empezó en el cielo continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. ¿Probado en qué? ¿De qué? Hagámonos preguntas, mis queridos hermanos. Hagámonos preguntas. ¿Probado en qué y para qué? El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave y la respuesta está entre obedecer o desobedecer. Y la pregunta es, si el mensaje que hoy se lleva es que vamos a pecar hasta que Cristo venga, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué obediencia y qué desobediencia? Y total, estamos desobedeciendo hasta que Cristo venga. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba que cada hombre tendrá que llevar? Cada hombre será probado. ¿Probado en qué? Si total pecamos hasta que Cristo viene. ¿Qué prueba es esa? Si está claro, o al menos el cristianismo lo tiene claro, que esta prueba la tiene caída. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. La pregunta clave aquí es, ¿cómo? ¿Cómo obedecemos? ¿De qué manera? Y eso es lo que aquí tratamos de explicar una y otra vez. ¿De qué manera se puede obedecer? ¿Cuál es la clave? Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres, doctrinas de los hombres, entendimientos de los hombres. ¿Entendemos la clave, mis queridos hermanos? Fijaos lo que dice. En esto se trazará la línea divisoria. ¿Entendemos, mis queridos hermanos? Por lo tanto, esta falsa doctrina que pecaremos hasta que Cristo venga, nos va a matar. No tiene propósito de llevarnos a la vida, tiene propósito de llevarnos a la muerte, ¿verdad? Habrá solamente dos clases. Todo carácter, Ezequiel 36:26, el final del día, la expiación, entendamos bien la solución de nuestro Dios, todo carácter quedará plenamente definido. ¿Cómo? El final del día de la expiación. Daniel 8:14, y su espíritu en nosotros. Esta es la solución de nuestro Dios. Y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Terrible. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando esta línea divisoria está clara. Hasta ahora no ha habido esta línea divisoria, pero este pueblo vengo diciéndolo hace tiempo. Este pueblo se está formando ahora. Hay un pueblo que está trabajando para tener ese carácter de Cristo. Lo hay. Y eso es la obra que estamos haciendo en este canal. Espero que seáis capaces a través del Espíritu Santo y que entendáis este asunto. Hasta ahora no había esta línea divisoria. No había este pueblo que ponga las cosas claras en su sitio, que saque los diamantes escondidos en la verdad de Dios. Pero este pueblo se está formando, ¿verdad? Y recordad, en la venida de Cristo habrá
un pequeño grupo apenas que será fiel. Tienes que hacerte tu pregunta. ¿Estás en este pequeño grupo? Es pregunta sumamente clave, importante. Entonces vendrá el fin. Y fijaos lo que dice. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. ¿Cómo vindicará Dios su ley? ¿Cómo va a vindicar Dios su ley con un pueblo que cree que va a pecar hasta que Cristo venga? ¿Se puede vindicar la ley así? ¿Puede Dios vindicar la ley en un pueblo de este tipo? Queridos, de ninguna manera. Esta es la ley, esta es la línea divisoria. Un pueblo que guardará y obedecerá la ley y otros que seguirán pecando hasta que Cristo venga. ¿En qué grupo quieres estar? Reflexiona, mi querido hermano. Reflexiona. Dios vindicará su ley y ese pueblo que obedecerá, dice, y librará a su pueblo, aquellos que han obedecido, que han entendido la obra que se tiene que hacer en ellos y con ellos. ¿Comprendemos? Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás, la raíz, y sus seguidores, las ramas. Será cumplida la palabra dirigida al príncipe del mal. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. En espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces no será el malo y contemplarás sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Fijaos aquí porque aquí tenemos respuestas que el cristianismo no las entiende, pero está en la palabra de Dios. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. No es un acto de fuerza arbitraria. Es una elección mía, personal. Es mía, no es de Él. No Él va a establecer quién sí y quién no, sino mi decisión personal de estar en qué grupo quiero estar, en qué clase, los que obedecen o los que desobedecen. Por lo tanto, este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. ¿Podemos entender, mis queridos hermanos? Dios no va a condenar a nadie arbitrariamente, sino que somos nosotros los que nos colocamos en la clase que corresponde. Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios. Su espíritu, que es la fuente de vida, no puede habitar en nosotros. Y esta es la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, mis queridos hermanos. Si no, su espíritu no podrá habitar aquí, ¿verdad? Debemos de entender con profundidad este asunto. Cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. ¿Comprendemos? Nos está hablando del final del día de la expiación. ¿Tenemos el Espíritu o no lo tenemos? Punto. Este es su sello. No hay otra cosa. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. ¿Por qué vivimos ahora, queridos hermanos? ¿Entendemos por qué vivimos? Fijaos lo que nos dice. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por lo tanto, no es Dios el que nos escoge en qué lado estamos.
Este es un mal pensamiento del cristianismo, queridos hermanos. Debemos entender que según mi elección, según la obra de cooperación con el Espíritu de Dios, se ha hecho o no se ha hecho la obra del día de la expiación. Y esta es la elección que yo tengo que hacer. ¿En qué clase quiero estar? ¿Entre los obedientes o los desobedientes? Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Es decir, el pecado y Dios en el mismo sitio no pueden habitar. Por lo tanto, no los destruye Dios porque los quiere destruir, sino porque yo he elegido estar en contra de Dios. Él para mí es un fuego consumidor. Pero no es una elección de Dios, es mi elección, porque yo me he colocado en la clase que me corresponde. ¿Entendemos? La misma presencia de Él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye, no los mata. Entendámoslo, no es un acto intencionado. No, sino que nosotros no podemos resistir en la presencia de Dios. Nos consumirá. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar y que tengáis vuestra reflexión, siempre os lo pido, y tiene que ser así. Es así como recibiremos poder personalmente, es así como el Espíritu de Dios se apodera de nosotros, ¿verdad? Y es así como lograremos vivir en obediencia con el carácter de Dios. Y esta es la clave, este es el sello, mis queridos hermanos, que definirá en qué clase estamos. Os deseo, mis queridos hermanos, que podáis, ayudándoos de mi reflexión, que podáis tener vuestra reflexión. Le pido a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite, que nos ayude a entender este mensaje y que una vez que hemos entendido el mensaje, mis queridos hermanos, tomemos nuestra decisión. Y cuando tenemos tomada nuestra decisión, estoy seguro que sabréis lo que tenéis que hacer. Como yo he tomado mi decisión y estoy procurando dar a conocer este mensaje a todo el mundo. Esta es la obra de la Iglesia de la Odisea. Esta es la obra que hacen los 144.000, aquellos que viven en conformidad con el carácter de Dios. Que Dios os bendiga, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, perdonad. Antes de terminar, quiero deciros una cosa que es nueva y que alguno de vosotros me habéis pedido, que crea un canal en cual podamos comunicarnos, ¿verdad? Desde hace 2 reflexiones, pero me he olvidado, cada vez que he acabado la reflexión me he olvidado. He creado un canal en Telegram. ¿Por qué en Telegram? Porque es el canal de mensajería más seguro del mundo hoy por hoy, ¿verdad? Está muy bien securizado y nadie puede acceder a nuestras conversaciones, ¿verdad? Aparte de aquellos que libremente desean acceder al canal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un canal en Telegram. En la descripción del vídeo dejaré el canal para todos aquellos que desean comunicarnos, preguntar, conocer, entender. Y os pido que sea con respeto, con equilibrio, con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Espero no verme obligado a condicionar a nadie, ¿verdad? Por mal comportamiento. Pero que sepáis que este canal existe ya. En la descripción del vídeo lo vais a encontrar. Procuraré ponerlo a partir de ahora siempre para que todo aquel que quiera, con un simple clic, pueda acceder y suscribirse al canal en Telegram. Y allí podrán poner preguntas y tener respuestas. Entre todos, yo no soy ninguna luminaria, entre todos vamos a ver si conseguimos entender más y más del mensaje auténtico que nuestro Dios nos manda.
Os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, mis queridos hermanos, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.